Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena tarde el día de hoy. Y pues bueno, primero que nada, que la clase es darles la bienvenida a ustedes y después a las personas que vean la grabación, que normalmente es la gran mayoría de gente las que ve la grabación. Pero bueno, y darles la bienvenida a este curso de fisiología de bloque uno. Y antes que cualquier otra cosa, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Amilcar y voy a ser la persona encargada de este curso, ¿ok? Ahorita estoy en cuarto año de la carrera, ya casi me voy al internado en enero. ¿Y qué más? Bueno, he rotado en muchos hospitales, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE. No es cierto, ISSSTE no, IMSS nada más, sí, Secretaría de Salud. Y pues bueno, hablando del curso, este es el tercer año en el que lo doy. Nos ha ido bastante bien. A mis alumnos también les ha ido bastante bien. Y de manera muy general, el curso a mí me gusta y se van a dar cuenta que las clases no duran mucho. A mí no me gusta ver clases de 3 4 5 horas porque a mí en lo personal me abruma el ver que una grabación dura tanto tiempo. Entonces van a ver que siempre mis clases van a durar una hora y ya por casos muy raros, hora y media. Lo único que llega a durar 3, 4 horas es pues el repaso, obviamente, pero de ahí en fuera todo una hora y pues normalmente siempre les doy resúmenes con lo más importante y demás, ¿no? Entonces, entonces, poco a poco vamos a ir viendo los temas del temario. Normalmente yo acabo súper antes de que acabe el temario y sea su depa. O sea, yo acabo antes de que sea su depa. Más o menos, según el calendario, acabaría como 3, casi 4 semanas antes del departamental. Esto me gusta porque aunque muchas veces yo voy mucho más adelantado que sus clases, pues esto a mí me sirve para que ustedes lo tengan ahí ya disponible en cuanto tengan tiempo o si se adelantan, pues va, no tengan problema con sus doctores o luego que los ponen a exponer y tienen que prepararlas desde antes, pues lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, dicho esto, vamos a empezar ahora sí con la clase del día de hoy, que es Introducción a la Fisiología. Siempre, antes de eso, perdón, dos cosillas. Una, la materia de fisiología a mucha gente se le hace complicada por varias razones. Una, porque en primer año las materias son o las preguntas en los departamentales son de cuál es el músculo tal, quién lo inerva, o cuál es la rama de la tal arteria, qué hace tal gen, cuál es el epitelio de tal tejido, ¿no? Entonces, siempre son preguntas muy de memoria. Y aquí en fisiología es lo contrario. O sea, obviamente sí hay varias cosas de memoria, pero muchas veces las preguntas son, por ejemplo, ¿qué le pasa al voltaje de la membrana si el sodio sube? ¿O qué le pasa al voltaje si el sodio baja? O cosas así, ¿saben? Entonces son más de entender, de comprender, que de memoria. Este primer tema sí es un poco más de memoria y son conceptos y generalidades, pero conforme vamos avanzando se van a ir dando cuenta de estas situaciones. Y, y también porque el contenido temático de la materia sí es largo, pero eh, mi recomendación es no se atrasen y no dejen morir la materia. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con introducción a la fisiología, ¿no? El primer tema de su temario. Y miren, el concepto de como tal de qué es la fisiología va a variar mucho según los autores. Cada uno tiene una definición diferente, como con palabras diferentes, pero básicamente todo es lo mismo. ¿Y a qué voy con esto? Es un estudio de la vida. O sea, básicamente la fisiología estudia a la vida. Pero hay una palabra aquí bien importante, dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque nosotros somos seres vivos, somos seres que están constantemente cambiando, que nos enfrentamos a situaciones constantemente cambiantes. Por ejemplo, ahorita empezó a llover aquí en mi casa. Si se va la luz, pues fue por eso. Pero ahorita hace frío, en la mañana hacía sol, hacía calor, al rato en la noche va a hacer frío. Entonces son
elementos que van cambiando a las que nosotros nos tenemos que ir adaptando. Uy, espérame. A las que nosotros nos tenemos que ir adaptando y que por ende esto se vuelve dinámico, ¿no? Por el simple hecho de estar vivos ya se vuelve algo dinámico. Si fuera un estudio estático, pues esto estaríamos muertos, literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué más aparte? O sea, estudiamos o la fisiología estudia la vida, sí, pero ¿qué más o qué estudiamos de la vida como tal? Pues todo, cómo funciona, cómo se compone, qué hacen sus células, qué compone a las células, qué hace cada componente de estas células. Entonces, la fisiología lo estudia todo desde muchos campos, desde un campo muy pequeño con células hasta un componente más grande como tal, un organismo o un sistema completo, ¿no? Entonces, veamos, la fisiología, el concepto, este concepto es del borón, a mi parecer es el mejor, es el que más me gusta. Y es el estudio dinámico de la vida. La fisiología describe las funciones vitales de los organismos vivos y sus... Ay, lo repetí. Según yo lo había revisado en la mañana. ¿Ya ven? Eso pasa cuando uno no duerme. Ya, perdón. Entonces, otra vez. Describe las funciones vitales de los organismos vivos y sus órganos, células y moléculas. Entonces, básicamente, es lo que les dije. Ah, no, ya lo dejo. Es lo que les dije hace un ratito. La fisiología nos va a estudiar todo, absolutamente todo de cómo funcionamos. A mí, yo cuando entré a la carrera, dije, me gusta medicina porque, o quiero estudiar medicina porque quiero saber cómo funciona el cuerpo. ¿Y quién nos va a hablar de esto? La fisiología. Si alguna vez han preguntado de que, es que, ¿cómo respiramos? ¿O por qué orinamos? O a mí me gusta mucho este bloque porque yo antes me preguntaba mucho de que cómo vemos o cómo escuchamos, cómo sentimos, cómo todo. Eso lo explica la fisiología, es el cómo hacemos las cosas, ¿ok? Y entonces, este esquemita de aquí es del Guyton, me parece, y básicamente nos está diciendo todo el campo de estudio de la fisiología, que abarca desde moléculas o elementos pequeños como lo son las moléculas, hasta organismos. ¿Ok? O incluso un poco de poblaciones de la especie, pero esto ya va en otras cosas. Pero desde moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, ¿no? Entonces, nos va a decir cómo funciona todo el cuerpo, ¿vale? Por eso a mi parecer, es una materia súper bonita, súper completa, súper todo, porque nos dice el cómo de todo lo que hacemos, ¿no? Y para entender el cómo hacemos lo que hacemos o cómo funcionamos, eh, hay que hablar del agua. El agua es súper importante en el cuerpo porque básicamente el 60% de todo nuestro peso corporal, uy, está granizando, el 60% de nuestro peso corporal es agua. Entonces, de un 100% de lo que nos compone, más de la mitad es pura agua. Todo lo demás, pues, son tejidos, solutos, cosas que no son agua, ¿vale? Entonces, por ende, y básicamente esta agua es la que va a mediar muchos comportamientos celulares, muchos mecanismos celulares de transporte, de movimiento, ¿ok? Entonces, de este 60% del agua corporal que tenemos, esto se va a ir dividiendo en un 40% al líquido intracelular y un 20% al líquido extracelular. El líquido intracelular básicamente es todo el agua que está dentro de las células y casi todo el agua del cuerpo está dentro de nuestras células, ¿no? Y el otro 20% hace referencia al líquido extracelular, ¿ok? Y este 20% a su vez se va a dividir en dos, en un líquido intersticial y en el plasma. El 15% va a ser el líquido intersticial y el otro 5% es el plasma. ¿Ok? Ok. ¿Por qué les estoy hablando de esto aparte de que porque el temario lo dice? Porque muchas veces les hacen preguntas de esto. Vean, en un individuo de 70 kilos, que es el sujeto anatómico,
El 60% corresponde a 42 litros. Eso es el agua corporal total, los 42 litros. Pero este 60% lo vamos a dividir en tercios, ¿no? Un tercio, dos tercios y tres tercios, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque eh, mm, de ese porcentaje del total del agua, dos tercios van a corresponder al líquido intracelular y el tercio faltante va a ser el líquido extracelular, ¿ok? Y a ese tercio lo vamos a volver a dividir, pero ya no en tercios y así porque se vuelve medio confuso, pero básicamente lo dividimos en un 15% y un 5%. Entonces, ¿cómo les van a hacer las preguntas de esto? Les van a decir de que, no sé, un sujeto que mide, perdón, que pesa 80 kilos, ¿cuánto es el total de plasma, por decir algo, ¿no? Y aquí es bien sencillo. Para empezar, nosotros debemos de saber que de 80 kilos, y aquí es una regla de tres, ¿no? 80 kilos es el 100% del peso corporal, ¿no? Y primero necesitamos saber el agua corporal total, ¿no? Que en este caso sabemos que es el 60%. Y si nosotros hacemos el cálculo, dejen saco la calculadora, que son 80 por 60 entre 100, son 48 kilos. Sí, son 48 kilos, ¿no? Entonces nos está hablando de que esos 48 kilos o litros es el agua corporal total. Y de aquí, simplemente hay que volver a hacer una regla de tres para sacar el plasma total, que vendría siendo 48 kilos, sabemos que corresponde al 60% del peso corporal. Ahora, el 5% faltante, o que queremos conocer más bien, 48 por 5 entre 60 serían 4 kilos. Ay, serían 4 kilogramos. Entonces, no hay gran ciencia. Y les van a preguntar esto porque siempre les preguntan, y tal vez no los doctores, porque muchas veces los doctores lo dejan bien de lado, pero en el departamental sí les van a meter una pregunta de agua, de porcentajes y de pesos. Y miren, si no se quieren como revolver, es simplemente van a multiplicar el peso que les dan por el porcentaje, lo dividen entre 100 y ya, les da el agua correspondiente a ese espacio. Si les piden líquido extracelular, pues por 20%. Si les piden de líquido intracelular, 40%. Líquido intersticial, pues 15 y plasma 5. Se deben de conocer los porcentajes, pues sí, en este caso sí, sí se los tienen que memorizar, ¿no? Pero realmente son como pequeñeces que se tienen que memorizar. Lo importante aquí es que ahorita vamos a ir viendo por qué es importante esta división entre líquido intracelular, extracelular y más que la importancia de la división, qué va a componer a cada líquido, que eso es lo realmente importante. Otras pequeñas consideraciones que debemos saber es que, bueno, 60% del peso corporal total, pues es líquido, ¿no? Es agua. En los bebés, este porcentaje es mayor, es el 75%, porque pues no han madurado por completo, son básicamente casi por completo agua, ¿no? En los hombres, pues es más o menos el porcentaje que conocemos, 60%, y en las mujeres puede ser menor el porcentaje de agua hasta un 50%. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan a tener un mayor porcentaje de grasa corporal o de tejido adiposo, ya sea principalmente por las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, esto hace que tengan un porcentaje de agua menor, pero no por esto es que sea malo, simplemente el porcentaje se ajusta, ¿ok? Entonces, ahora sí, vean. Del lado izquierdo en verde tenemos líquido extracelular y del lado derecho en azul, perdón, tenemos el líquido intracelular. El líquido extracelular es muy abundante
Ahí dónde está. Es abundante en sodio, ¿ok? Entonces, siempre que les digan cuál es el principal ion que tenemos en el líquido extracelular, va a ser el sodio, ¿ok? Mientras que el líquido perdón, el ion que tenemos más abundante en el líquido intracelular va a ser el potasio. Entonces, ojo, aquí esto se lo tienen que memorizar sí o sí. El sodio está afuera y el potasio está adentro, ¿ok? Ok. Las concentraciones de estos iones, pues sí sería bueno que se las aprendieran para la vida, porque vean, son 142 mil equivalentes de sodio en el líquido extracelular y 140 de potasio en el líquido intracelular, ¿no? Y tenemos muchos otros componentes. Tenemos potasio, tenemos calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, glucosa, proteínas, muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de que en ambos sitios o a ambos lados de la membrana, ya sea dentro o fuera de esta, hay diferentes concentraciones de los diferentes iones que tenemos, la concentración o osmolaridad de los líquidos intra o extracelulares se mantiene igual. ¿Por qué es importante que se mantenga igual? Porque ahorita vamos a ver que cuando hay cambios en esta osmolaridad o las concentraciones de cada compartimento, el agua puede fluir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, para que esto no ocurra y no pasen cosas raras con las células o con los líquidos en el cuerpo, que ahorita vamos a ver como cuáles, la osmolaridad se mantiene igual. Y esto es porque el agua puede viajar o puede moverse libremente por la membrana. Entonces, digamos como que va a igualar las concentraciones a ambos lados, ¿no? Eso, y les pongo esto porque no recuerdo en qué año, pero se los preguntaron de que por qué la osmolaridad se mantiene igual, ¿no? Y es por eso. Y bueno. Dejando de lado un poquito el agua, porque eso del agua es es más que nada repaso, porque creo que lo ven en bioquímica y luego lo vuelven a ver en farma, creo, y ahorita en fisio otra vez, ¿no? Pero bueno, estos dos conceptos que vamos a ver ahorita de lo que es la homeostasis y el medio interno son bien, bien importantes, porque es la base de toda la fisiología. Para empezar, ¿qué es el medio interno? Y es bien sencillo. Ustedes se van a imaginar a una célula, como esta que tengo dibujada de este lado, y esta célula va a estar nadando, va a estar flotando en una agua, ¿no? El agua donde va a flotar esta célula es el medio interno. ¿Por qué? Porque este medio interno es el líquido que va a rodear a todas las células de un organismo multicelular, ¿no? Entonces, este medio interno básicamente nos está hablando de que es el líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, este líquido, o es más, perdón, este concepto de medio interno fue descrito por una persona que se llama Claude Bernard. ¿Ok? Claude Bernard se encargó de... Ay, como que se está trabando, ¿verdad? Ya. Claude Bernard como que se encargó de observar las variables fisiológicas en una persona, como lo son temperatura corporal, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria. No todo esto, este Claude Bernard las analizó y vio que iban cambiando, ¿no? Y que podían alterarse, pero que normalmente se mantienen estables. Y estas mismas observaciones y este mismo concepto de medio interno no le dio a otra persona el concepto de homeostasis. La homeostasis, básicamente, si una persona está en un sitio donde hace mucho calor, tiene mucho calor, pues va a empezar a perder calor, ¿no? Va a perder temperatura. O si toma, no sé, si hace mucho frío, igual. De alguna forma tenemos que calentarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la homeostasis es un mecanismo que va a mantener todo nuestro cuerpo en las variables estables, ¿no? En estas variables de medio interno estables. ¿Por qué?
porque al final nosotros tenemos como ciertos rangos de nuestras variables fisiológicas, ¿no? Que nos van a llevar a poder tener un funcionamiento corporal adecuado. Por ejemplo, si la temperatura no tuviera mecanismos que lo mantengan estable, pues la temperatura se subiría hasta 50 grados, ¿no? Cosa que no sería bueno para nosotros. Entonces, la homeostasis es un mecanismo que va a querer mantener todo en un equilibrio dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque así como una variable puede subir, puede bajar, sube, baja, ¿no? Entonces, se puede ver alterada y la homeostasis no es tanto que la quiera mantener siempre arriba o siempre abajo, no. Simplemente lo que va a hacer la homeostasis es que si hay alguna alteración en este medio, en las variables, lo que va a ser compensarla. No sé, por lo que les digo, si sube la temperatura, va a buscar bajarla. Si baja la temperatura, va a buscar subirla, ¿no? Y al final, estos mecanismos siempre están funcionando porque la temperatura nunca se va a mantener estable. O sea, si yo les digo, tómense la temperatura cada 10 minutos, siempre va a salir diferente, pero va a mantenerse en mm, en un cierto rango normal, que eso es lo que hace la homeostasis, mantenerla en cierto rango dinámico, ¿no? Y entonces, este concepto de homeostasis lo describió una persona que se llama Walter B. Cannon, ¿ok? Entonces, Claude Bernard nos habló del medio interno, de cómo cambios en este medio interno van a modificar las variables fisiológicas y el comportamiento celular, y la homeostasis lo describió Walter Benjamin, ¿no? La palabra homeostasis va a nacer de, dividía la palabra en homeo, que significa igual, y estasis, que significa mantener, ¿no? Entonces, mantener igual que, pues, las variables fisiológicas y el comportamiento celular. Los mecanismos homeostáticos van a reaccionar ante cambios en el medio interno, en las variables, con una compensación, ¿no? Y según lo que pase después de que venga la compensación, tenemos dos caminos, ¿no? Hay un camino bueno y un camino malo. El camino bueno es en el que se altera la variable, pero se echan a andar mecanismos homeostáticos y entonces la compensación es buena y entonces llegamos a un estado de salud. Pero cuando los mecanismos homeostáticos no logran compensar las alteraciones, llegamos a un estado de enfermedad. ¿Ok? Ok. Entonces, los sistemas o los mecanismos homeostáticos van a estar descritos como sistemas de control, que van a ser los mecanismos con los que cuenta el cuerpo para mantener a nuestra homeostasis. Y nosotros tenemos dos sistemas de control principal, un control local y un control reflejo. El control local, como su nombre lo dice, es aquel mecanismo en el que las células cercanas al sitio donde se quiere echar a andar el mecanismo homeostático, estas células cercanas son las que inician la respuesta, ¿ok? Entonces, el control local nos está hablando de un sitio cercano, por ejemplo, una herida, ¿no? Una cortadura, ¿no? Si nos cortamos alrededor de la herida, se van a comenzar a echar a andar mecanismos en el que, no sé, la coagulación inicia o la agregación plaquetaria, además. Todo esto es un control local. ¿Por qué? Porque las células alrededor de la cortadura o de la herida van a comenzar a secretar cosas, a echar mecanismos de control, ¿no? Entonces, eso es el control local. Mientras que el control reflejo es aquel en el que células a distancia responden a los cambios. Por ejemplo, cuando la temperatura sube, se va a detectar en el sistema nervioso, va a detectar estas elevaciones de la temperatura y ¿qué va a hacer? Va a permitir o va a aumentar la sudoración, ¿no? ¿Para qué? Para perder calor. Pero esto es un control perdón, es una respuesta en todo el cuerpo, ¿no? No solo es local. Entonces, este control reflejo en el que las células a distancia van a responder, van a realizar acciones por todo el cuerpo.
Acciones para qué, acciones para regresar a un estado de homeostasis, ¿no? Regresar a un estado fisiológico de salud. Y para esto, estos sistemas de control van a tener ciertos componentes, que son, ay, que principalmente son tres, que se le pueden ir agregando más, sí, pero principalmente son tres. Primero es el que conocemos como señal aferente, ¿ok? El segundo componente se conoce como centro integrador. Y por el otro lado tenemos a la señal eferente. ¿Qué es cada cosa? La señal aferente básicamente va a ser cualquier cambio, alteración, modificación, elevación, disminución de cualquier cosa en el cuerpo. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, eh, presión parcial de oxígeno, de CO2, muchas cosas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta señal aferente va a ser este cambio que ocurre, ¿ok? Después del centro integrador, va a ser el sitio que se va a encargar de analizar todos los cambios que ocurren en el cuerpo, ¿no? Hay muchos centros integradores, ¿no? Pero uno de ellos es el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro se encarga de analizar la información que le llega y decir, ah, oye, la temperatura está muy elevada, ¿no? Y entonces el centro integrador lo que hace es mandar una acción o un mecanismo o un efecto para modificar a la señal aferente o al cambio que hizo que el centro integrador como que se activara, ¿no? Entonces aquí son circuitos, ¿no? Son como computadoras. El centro integrador es la computadora, ¿no? O sea, la señal aferente le dice, oye, computadora, hay algo alterado, haz algo, ¿no? Y la computadora dice, ah, pues sí, está esto alterado, lo normal debería de ser X cosa, vamos a realizar esto para que volvamos a la normalidad, ¿no? Eso es un sistema de control muy sencillo en realidad, ¿no? Pero ahora, las cosas cambian, entre comillas, un poquito entre lo que es el control local y el control reflejo, pero más que nada en los componentes. ¿Por qué? Porque el control local, pues bueno, como les decía hace ratito, se va a limitar a las células o a los tejidos involucrados en el que las células de alrededor van a detectar los cambios, ¿no? Entonces aquí los componentes del sistema son, pues los mismos que les describí arriba, en realidad son los mismos, ¿no? Que es señal aferente, luego el centro integrador, después tenemos la señal eferente y después tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, esos son los componentes básicos del control local. Si se dan cuenta, este sistema de control es muy sencillo, es muy pequeño, porque al final se va a limitar a a los alrededores o a las células o tejido involucrado. Entonces, no son tan complejos. A diferencia de si hablamos del control reflejo, es un control es un sistema de control que se encarga de regular todos los cambios que se van a propagar por todo el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, principalmente porque hace uso del sistema nervioso y del sistema endocrino, ¿ok? Entonces, este control reflejo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque va a contar con dos asas. ¿Qué es una asa? Esto va a ser una serie de componentes que se relacionan entre sí. Básicamente son como una cadena de personas que trabajan juntas. Eso vendría siendo un asa, ¿ok? En el que tenemos el asa de respuesta y el asa de retroalimentación, ¿no? Entonces, antes de hablar de las asas que hace cada una y que hace la otra, vamos a hablar de los componentes que forman a este sistema de control reflejo. Para empezar, lo más importante es que primero debe de haber un estímulo.
El estímulo en este caso va a ser, vamos a imaginarnos una pecera. No sé si tengan peces, pero las peceras normalmente tienen cierta temperatura, ¿no? Entonces, a esta pecera se le comienza a elevar la temperatura. Eso es el estímulo, que está empezando a subir la temperatura. Después, a este estímulo va a haber alguien que lo detecta, que va a ser el sensor. El sensor es el que va a decir, ah, oye, está subiendo la temperatura o está bajando la temperatura. Y entonces el sensor va a decir, ah, tengo que informar de que la temperatura está subiendo. Y entonces va a mandar una señal aferente. Esta señal aferente va a llegar hasta el centro integrador. Y el centro integrador va a decir, ah, ya me dijeron que la temperatura está subiendo, entonces tenemos que hacer algo. Y va a mandar a la señal eferente. Y esta señal eferente va a llegar hacia un tejido diana o a una célula diana o a un órgano diana completo, ¿no? Llega a un sitio, ¿no? ¿Para qué? Para que esta señal eferente en el sitio de acción lleve a cabo una respuesta, ¿ok? Entonces, todos estos componentes son el asa de respuesta. Van a ser los encargados de detectar cambios en las variables fisiológicas y de decir, ah, está subiendo, tenemos que hacer que baje, o está bajando, tenemos que hacer que suba, ¿no? Pero ojo, hablábamos de hace rato que la homeostasis mantiene todo en ciertos rangos, ¿no? Ah, ¿por qué es importante esto de los rangos? Porque hagan de cuenta que en la pecera comienza a subir la temperatura, porque lo detectó el sensor, el centro integrador, y dice, ah, ok, va, sube temperatura, sube, 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 sube. O sea, sube, nada lo detiene. Entonces, ¿qué va a pasar a esa agua de la pecera? Pues se va a calentar tanto y los peces se van a morir, ¿no? Para eso necesitamos entonces de el asa de retroalimentación. Esta asa de retroalimentación, hagan de cuenta que el asa de respuesta va en esta dirección y el asa de retroalimentación va desde la respuesta hacia el sensor, ¿no? Y hacia el centro integrador sobre todo también, ¿no? Entonces, básicamente aquí, ¿qué pasa? El asa de retroalimentación lo que hace es que le informa al centro integrador y al sensor qué tanto está o qué tan bien está efectuándose la respuesta. Esta asa de retroalimentación dice, ok, oye, ya subió la temperatura a tanto, ¿no? O ya subió demasiado, ya párale, ¿no? Entonces, esta asa de retroalimentación va a tener la capacidad de detener a la respuesta, ¿no? En el momento en que la temperatura suba demasiado, ya va a poder decirle al centro integrador, oye, ya párale, ya fue mucho, entonces ya, ahí quedamos, ¿no? Y ya se detiene el asa de respuesta. ¿Hasta que ocurra qué? Ah, hasta que baje la temperatura. Por ejemplo, cuando baja la temperatura, lo mismo. El sensor detecta que baja la temperatura, le dice al centro integrador, oye, la temperatura está en tanto. Y el centro integrador dice, ah, ok, va, está baja. Tenemos que hacer que comience a subir, ¿no? Sí, que comience a subir, ¿no? Entonces sube, sube, sube hasta cierta temperatura. Y entonces la respuesta le dice al centro integrador y al sensor, oye, ya párale. Y de entonces se detiene la respuesta. Ese es el mecanismo de control reflejo. ¿Por qué es un poco más complejo? Por el asa de retroalimentación. Porque los mecanismos homeostáticos dicen que todo debe de estar adecuadamente controlado, que debe de estar regulado, y entonces el asa de retroalimentación es el que se encarga de eso. Por ejemplo, aquí es más que nada con temperatura, eh, no corporal, sino una temperatura X, pero es de lo que hablábamos ahorita. Vean, tenemos los 30 grados que va a ser como el promedio, ¿no? Y tenemos que hay un rango normal de temperatura en este caso entre los 31 grados y los 29 grados, ¿no? Y la línea azul, esta que va subiendo y bajando, son como los valores de temperatura que puede irse registrando conforme pasa el tiempo.
¿Y aquí qué va a pasar? Los mecanismos homeostáticos no es que siempre estén activos o siempre estén haciendo algo, o sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque mientras las variables fisiológicas se mantengan dentro de los rangos normales, no se va a activar nada. Pero si de repente la temperatura sale del rango, se va a activar la respuesta. Y entonces va a comenzar a subir, 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 hasta que sale del rango, ¿no? Y entonces el asa de retroalimentación dice, ya párale, y comienza a bajar. Y baja tanto que se vuelve a activar el asa de respuesta. Y así hasta que se mantiene de esta forma y ya no hay activación de los sistemas. ¿No? Entonces, de esa manera es que funcionan los sistemas de control. Hacen eso, o sea, se activan y comienzan a subir hasta que ya se detienen y después bajan tanto que se tienen que volver a activar hasta que se pasan y se desactivan. Así, o sea, así funciona todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y sobre todo lo vemos en estos bloques casi no, pero en bloque 3 endocrino es donde lo vemos muchísimo más. Pero bueno, la misión o el resultado de tener a los controles reflejo activos es tener una variable regulada. Y más que una variable, pues todas las variables del cuerpo reguladas, ¿no? Que siempre estén constantes, que no se salgan de los parámetros normales, ¿ok? Los valores regulados, o sea, estos aumentos y disminuciones de la temperatura, están en constante movimiento, suben y bajan, pero se mantienen en los rangos normales. A esto nosotros lo conocemos como homeostasis dinámica, porque está cambiando, sube, baja, pero se mantiene en los rangos normales. Eso es la homeostasis, mantener en rangos normales. O sea, más que nada el concepto de homeostasis es la capacidad que tiene un cuerpo de mantenerse o de regularse a sí mismo, ¿no? Entonces, la homeostasis dinámica nos habla de que a pesar de que tenemos cambios en nuestras variables, tenemos la capacidad de mantenerlas igual, ¿ok? Ok. Ahora, ahorita hablábamos del asa de retroalimentación, ¿no? Pero seguimos desmenuzando todo. Los sistemas de retroalimentación se van a dividir en dos, en una porción negativa y en una retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa, vamos, no, vamos a empezar mejor con la positiva. La retroalimentación positiva no es homeostático. O sea, sonará curioso, pero este mecanismo de retroalimentación no es saludable para el cuerpo, ¿no? O sea, no es homeostático. ¿Por qué no es homeostático? Porque si nos fijábamos en cómo funcionaba el asa de retroalimentación acá arriba, les dije que detenía la respuesta, ¿no? En el caso de la retroalimentación positiva, esta en lugar de detener la respuesta, se va a encargar de reforzar la respuesta, ¿no? Entonces le dice, sí, tú sigue, sigue, le echa porras a la respuesta, ¿no? Entonces, por eso no es homeostático, porque lo que va a hacer es que la variable regulada suba, suba y suba y siga subiendo y suba y siga subiendo y suba y suba, ¿no? Nunca la va a detener, ¿no? Entonces lo que hace, o el por qué no es homeostático, es porque va a alejar a las variables de sus valores fisiológicos, ¿ok? Entonces las va a alejar ya sea hacia la alta o hacia la baja. Pero afortunadamente la retroalimentación positiva hay una forma de que se detenga o que deje de reforzar a las respuestas, pero esto solo va a ser con estímulos externos, ¿ok? ¿Cuál es el ejemplo más claro que siempre, siempre van a decir de la retroalimentación positiva? El parto. El nacimiento de los bebés va a iniciar cuando comienzan las contracciones uterinas o cuando la cabeza del bebé comienza a empujar el canal de parto. Aquí va a ocurrir lo siguiente. El bebé empuja el canal de parto o el cuello uterino. Esto va a generar
que que el cuello uterino se dilate. La dilatación del cuello uterino va a favorecer la contracción del mismo. Y la misma contracción del útero va a provocar que la cabeza del bebé empuje más y se estire más y se contraiga más y se empuje más la cabeza del bebé y así se contrae, empuja. Así van retroalimentándose. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, nunca se va a detener, se van a ir reforzando y reforzando y reforzando y por eso las labores de parto pueden llegar a durar horas, ¿no? Porque no hay nada que detenga este sistema. ¿Qué es lo que lo va a detener? El nacimiento del bebé. Nada más, es el estímulo externo que lo va a detener, ¿vale? Por otro lado, los sistemas de retroalimentación negativa es el que acabamos de ver. Es el ejemplo maravilla de lo que es la homeostasis. Entonces, sí es un mecanismo homeostático, ¿no? Entonces, aquí este en lugar de reforzar las señales, tiene la misión de oponerse a las señales y de detenerlas. Entonces la misión va a ser estabilizar a las variables reguladas, las mantiene en los rangos normales. No les doy un ejemplo de retroalimentación negativa porque básicamente son todos los mecanismos de retroalimentación que tenemos en el cuerpo, de temperatura, de frecuencia cardíaca, de respiratoria, de concentraciones de iones, de todo, todo está controlado por sistemas de control y de retroalimentación. ¿Ok? Entonces, pequeño repasito. Retroalimentación positiva refuerza la respuesta y una retroalimentación negativa detiene la respuesta. Hay algo que llegan a mencionar que es la anteroalimentación y es diferente a la retroalimentación, sí, porque la anteroalimentación lo que hace es anticiparse a que ocurran las cosas. Entonces, aquí se sale un poquito de lo que son los sistemas de control, pero no quiero que se confundan con qué es. ¿Ok? Estos sistemas de anteroalimentación van a ser sistemas que tenemos en el cuerpo que se van a anticipar a que ocurran las cosas. Por ejemplo, si ahorita ustedes no han comido y entonces empezamos a hablar de comida, que de papas con salsa, limón y que gorditas, que tacos, que pizza y cosas así, pues le empieza a dar hambre o empieza a incluso a salivar la boca. Si se imaginan su comida favorita, comienza a salivar la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque la boca se está anticipando a una posible como comida, ¿no? Esos son los sistemas de anteroalimentación. No tienen mucho que ver con los sistemas de control, pero existen, ¿va? Por si se los llegan a mencionar. Perdón. Y bueno, eso fueron como una gran parte, o no gran parte, fue todo de introducción a la fisiología. Realmente, casi siempre esa clase son muchos conceptos, mucho de decir esto es lo otro y demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora rápidamente para terminar de lo que son los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. ¿Y por qué digo rápido? Porque la primera parte de este tema es hablar un poco de la histología de, de la membrana plasmática, ¿no? Entonces ya es más que nada un repaso de esto, ¿no? Pero esto les va a servir repasar esto porque en Pharma lo vuelven a ver y allá sí lo ven de que más denso por todos los mecanismos de acción que tienen los medicamentos y por ende tienen que saber de sistemas de los mecanismos de transporte, perdón. Pero bueno, sigamos. Ay, por ejemplo, a mí en las clases nunca me van a escuchar hablar de inmuno o de embrio, porque ninguna de las dos me gusta. Y aparte no tiene nada que ver con la fisio. O sea, sí, pero la embrio no, pero inmuno un poquitillo, pero no, no, no. Eh, bien. La membrana celular, sabemos que es una bicapa de fosfolípidos, una bicapa lipídica que va a estar compuesta por varios tipos de lípidos
varios tipos de proteína y varios tipos de carbohidratos, ¿no? Entonces, dividimos a la membrana en tres componentes: componente proteico, componente carbohidratado y componente lipídico. El componente lipídico básicamente son dos, lo que son los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, los fosfolípidos nosotros sabemos que son el lípido más abundante en la membrana celular, ¿no? Y si recuerdan su estructura de los fosfolípidos, van a ser algo así. Tienen una cabecita y dos patitas, que es la cabeza de glicerol y las cadenas de ácidos grasos que vienen siendo las patitas, ¿no? Esto nos da, al tener esta confrontación de sus patitas de ácidos grasos, le va a conferir a la membrana plasmática diferentes características según la cara que estemos viendo. Si estamos viendo la cara que da hacia el exterior, o sea, las cabezas de glicerol, esta tiene la característica de ser hidrófila, o sea que se lleva bien con el agua, ¿no? Mientras que la parte interna de los ácidos grasos es una parte hidrófoba. Esto es importante porque las cabezas de glicerol de los fosfolípidos van a estar en constante interacción con lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿no? Entonces deben de tener la capacidad eh, pues de interactuar con este mismo, ¿no? Además, la membrana va a tener la capacidad o la característica más bien de ser permeable o impermeable a diferentes cosas. Por ejemplo, esta va a ser impermeable a los iones, el sodio, al potasio, al cloro, a las proteínas también. No es permeable, o sea, no las va a dejar pasar, ¿ok? Mientras que la membrana va a ser permeable a el agua y los gases, ¿ok? Entonces, estos dos elementos pueden atravesar la membrana como se les dé la gana, ¿ok? Básicamente, los fosfolípidos, lo más importante es recordar esto de aquí, porque en esta impermeabilidad de la membrana, ya sea impermeabilidad o permeabilidad de la membrana, según lo que queramos mover, es lo que nos va a dar los diferentes mecanismos de transporte que tenemos en el cuerpo. Entonces, si queremos mover sodio por la membrana, ocupamos un mecanismo de transporte. Pero si queremos que el agua atraviese, pues utilizamos otro diferente. ¿Por qué? Porque al agua sí se es permeable y al sodio no se es permeable. ¿Ok? Por otro lado, tenemos al colesterol. Y para hablar del colesterol, quiero que ustedes se imaginen una pared. Primero que son ayudantes de albañil, ¿no? Y que van a poner una pared. Si a esta pared ustedes no le ponen bien el cemento o le ponen muy poquito, pues la pared no va a ser firme, ¿no? Y va a tener incluso huecos, se puede llegar a caer, ¿no? Pero si ustedes le echan así bien de cemento y incluso se pasan un poquito, ¿qué va a pasar? Pues va a estar bien firme, ¿no? No se va a caer, no va a tener huecos. Eso es el colesterol en la membrana. El colesterol básicamente va a encargarse de definir la permeabilidad de la membrana a estas dos cosas, ¿no? Tanto al agua, a los gases y a los iones. ¿Por qué? Es el mismo ejemplo que les acabo de poner. A mayor colesterol, menor permeabilidad. Y a menor colesterol, más permeabilidad. ¿Va? Entonces, esto es, el colesterol va a meterse. Ay, aquí no hay imágenes, qué raro. Más bien no está en el esquema. Pero hagan de cuenta que el colesterol se mete así entre los fosfolípidos, ¿no? Y los mantiene como unidos, pegados. Y esto va a evitar que si hay mucho colesterol, no va a haber permeabilidad, no va a haber movimiento de cosas por la membrana. Si no hay colesterol,
obviamente pues van a poder atravesar fácilmente. Pero ojo, el colesterol también es necesario. ¿Por qué? Porque además de definir permeabilidad, nos ayuda a mantener un poco de la estructura celular. ¿Va? Entonces tampoco es que digamos, ay, pues quitemos todo el colesterol, y ya. No, tampoco. Tampoco va por ahí. Después, si hablamos del componente proteico, vamos a dividir a las proteínas en dos tipos, unas proteínas integrales y unas proteínas periféricas. Las proteínas integrales, recordemos que van a ser el tipo de proteína que atraviesa por completo la membrana, ¿no? Conecta casi casi es como si fuera una conexión o estuvieran en contacto estas proteínas tanto con el líquido intracelular como con el líquido extracelular, ¿no? Porque abarcan a ambos lados de la membrana, mientras que las proteínas periféricas solo van a estar en contacto con un lado de la membrana. Y por eso van a tener diferentes misiones cada tipo de proteína. Las proteínas integrales, su función principal y de la que siempre se habla es del transporte. ¿Ok? Estas son las que se van a encargar de formar canales. Vamos a hablar mucho de canales en fisiología, que canal de sodio, de potasio, de bicarbonato, de esto y del otro, ¿no? También van a formar proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras básicamente son un tipo de proteína que agarra algo y lo transporta al otro lado, ¿no? Lo agarra de un lado y lo mueve al otro. También van a funcionar como receptores, ¿ok? Y aquí la cosa se puede mezclar, o sea, una misma proteína puede ser receptor, pero también puede ser canal, ¿no? O puede ser receptor y también puede ser proteína transportadora. No son excluyentes y casi siempre van bien de la mano, ¿no? Mientras que las proteínas periféricas, estas más que nada van encaminadas a formar, perdón, lo que son enzimas, las enzimas de las células, a formar controladores. Los controladores son más que nada como o ciertos mecanismos que tiene la célula para regular los movimientos que hay en la membrana. Son como los controladores aéreos de los aeropuertos, así, pero en proteínas periféricas. ¿Ok? Y también pueden llegar a tener receptores, o más bien formar receptores. ¿Ok? Vean, por ejemplo, esta proteína de aquí es una proteína canal, porque básicamente abre un canal en la membrana y por este canal solo van a poder pasar, pues, las cosas para las que fue diseñada ese canal. Y, por ejemplo, de este lado, vean, tenemos una proteína con un carbohidrato, es un glucolípido, perdón, es una glucoproteína, perdón. Es una glucoproteína y esta básicamente puede que no sé exactamente qué sea esta, ¿no? Porque pues solo es un esquema, pero puede funcionar como un receptor, puede funcionar como una enzima, puede que sea un controlador, puede ser muchas cosas, ¿no? Y justo lo que les hablaba, el componente carbohidratado, aquí vamos a tener dos. Y todo va a depender de a qué se une el grupo carbohidrato. Si se une a un lípido, ya sea fosfolípido o colesterol, va a formar glucolípidos. Y si se une a alguna proteína, va a ser una glucoproteína. ¿Ok? Y o sea, estos glucolípidos o glucoproteínas, más que nada van a actuar o pueden llegar a actuar como receptores, pueden ser también partícipes en la respuesta inmune como reguladores y también nos ayudan mucho en la estructura celular, ¿ok? Pueden llegar a formar como puentes entre sí, ¿no? Y bueno, con este pequeño repaso de la membrana, vamos a hablar ahora sí de los mecanismos de transporte. Para eso vamos a comenzar con la difusión, ¿no? Y aquí es bien importante porque siempre uno entra con una idea bien diferente de qué es la difusión y de qué es la ósmosis, pero son diferentes. La difusión es el movimiento de moléculas, ¿ok? Difusión, moléculas, ¿ok? Moléculas es la difusión.
¿vale? Entonces, aquí este movimiento de moléculas va a ser desde un sitio donde hay una gran concentración de estas hacia un sitio donde hay menor concentración a través de una barrera, a través de una. O sea, hay una barrera que divide dos compartimientos en el que de un lado hay muchos solutos y del otro hay poco, y esta diferencia de las concentraciones, este gradiente de concentración, va a provocar que haya movimiento de las moléculas hacia un lado, hacia el de menor concentración. Entonces, básicamente la difusión lo que hace es igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana, ¿no? Para mantenerlas igual. ¿Va? Entonces, todo este movimiento de difusión va a ocurrir gracias a las diferencias de concentración de membrana, o lo conocemos también como gradiente de concentración. Un gradiente es una diferencia, ¿ok? Y bueno, la difusión tiene una ley, que es la ley de Fick. La ley de Fick va a seguir varios principios. Y aquí hay una fórmula, ahorita se las voy a poner, pero no quiero que se la aprendan ni que se la memoricen. Quiero que vayamos entendiendo cómo funciona la difusión y para eso hay varios parámetros a estudiar o que componen o que regulan a la difusión más bien. Primero es el área, o sea, el área viene siendo el tamaño de la membrana, en este caso la membrana celular, o a mí me gusta mucho explicarlo y siempre lo explico todos los años con el metro. Imagínense los dos lados, adentro del vagón y afuera del vagón, ¿no? Y está la puerta del vagón, ¿no? Si la puerta del vagón es muy grande, pues va a favorecer la difusión, o sea, va a favorecer que las personas puedan cruzar, ¿no? Si el área es pequeña, pues no va a cruzar tan fácilmente las personas, ¿no? ¿Qué más? La diferencia de concentración. O sea, el gradiente, ¿qué tan grande es el gradiente? Si la diferencia de concentración es muy grande, ocurre lo siguiente. Adentro del vagón es Copilco a las 6:50 de la mañana. Copilco está así, ¿no? El vagón que llega a Copilco está bien lleno. Entonces, se abren las puertas y todo el mundo empieza a empujar y sale y córrele y demás. ¿Por qué? Porque adentro del vagón hay mucha gente y afuera está vacío, ¿no? Ahora imagínense lo siguiente. Están en Valderas a las 7 de la tarde y el vagón adentro está lleno y el andén afuera está lleno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se abren las puertas, todos quieren salir y todos quieren entrar, nadie pasa. Entonces, no hay difusión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? A mayor gradiente de concentración, va a haber mayor difusión, ¿ok? Si no hay un gradiente de concentración, ya sea porque no hay personas de ningún lado del andén o porque hay muchas a ambos lados, simplemente no hay difusión, ¿va? Siguiente, el tamaño. Pero en este caso ya no va a ser el tamaño de la puerta, porque eso era el área. En este caso es el tamaño de las moléculas. Si ustedes quieren pasar por una puerta con una pelota de esas de las que utilizan para yoga, creo, que son así bien grandotas, pues no va a ser fácil que pasen por una puerta. A diferencia que si ustedes pasan con una pelota de ping pong, que es muy pequeña, pues, sin problema, ¿no? Entonces, a mayor tamaño de la molécula, menor va a ser la difusión, ¿ok? Después tenemos las últimas dos variables. Primero tenemos la viscosidad. En el caso de la viscosidad es porque ustedes saben que la miel no se echa a perder, o sea, puede guardarse, o sea, la que es natural completamente, ¿no? Porque no hay crecimiento bacteriano, es antibacteriana. Pero bueno, esa es otra cosa. La viscosidad, porque, otra vez, la viscosidad nos va a limitar la difusión. A mayor viscosidad, menor difusión. Esto ocurre porque básicamente lo que hace la viscosidad es detener las cosas, ¿no? Entonces,
Si hay una gran viscosidad o se quiere realizar la difusión en un sitio con una gran viscosidad, pues no se va a poder. La viscosidad se opone al movimiento. ¿Ok? Es la viscosidad, una oposición al movimiento. Entonces, la difusión es movimiento. Entonces, si hay mucha viscosidad, no hay difusión. ¿Qué más? Y por último, la distancia. No es lo mismo la distancia o que una molécula quiera difundir estando cerca de la membrana a si está lejos de la membrana. Si está lejos, la difusión será menor. O con el metro. Si, por ejemplo, van a bajar les digo, en Copilco, pero ustedes están en el medio del vagón, o sea, entre las dos puertas en medio, y hay mucha gente, pues hay muy poca probabilidad que lleguen a salir, ¿no? Porque están a una mayor distancia que la persona que estaba luego enfrente de la puerta, ¿no? Entonces, a mayor distancia, menor difusión. Entonces, ¿cuántos son? Cinco. Estos cinco elementos van a ser los encargados de regular a la difusión. Entonces, a mí me gusta dividirlos en aquellos que van a favor de la difusión y aquellos que van en contra de la difusión. Ahí me está faltando uno, la temperatura. La temperatura básicamente nos habla de la energía cinética que hay en las partículas. Entonces, si hay una gran temperatura, las partículas se mueven mucho, son muy excitables, entonces pueden incluso difundir espontáneamente, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor difusión o mayor tendencia a la difusión van a tener las moléculas, ¿vale? Entonces, esos seis principios no es que se los memoricen, porque no hay necesidad de memorizarlos, simplemente de razonarlo. Imagínense la puerta del metro o el andén del metro y con eso, fácil, regalada la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la ley de Fick, que es la fórmula de la difusión, que nos habla de J, que es la difusión, por la D es coeficiente de difusión, que es otra fórmula aparte que ahorita les voy a poner, multiplicado por el área de la membrana, esto dividido entre el gradiente de concentración que se genera o la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana. ¿Ok? La del coeficiente de difusión es otra fórmula que es la ecuación de Stokes-Einstein. Esta ecuación nos habla, o esta fórmula de la siguiente manera, en la que la constante de Boltzmann, que es la K, que esta va a variar según la molécula y el medio y muchas cosas, esa no le hagan caso, multiplicada por la temperatura, divide entre 6 pi radio de la molécula por viscosidad. ¿Va? Entonces, son dos fórmulas medio rarillas, pero les digo, no se las tienen que memorizar, ¿vale? Porque no tiene sentido, o sea, eh, lo importante aquí es que ustedes entiendan esto de aquí, ¿va? Y este esquemita de aquí es un ejemplo de la difusión. De este lado de la membrana tenemos muchas moléculas y de este lado no tenemos moléculas. Entonces, conforme pasa el tiempo, las moléculas van a querer pasar hacia este lado hasta igualar las concentraciones de moléculas a ambos lados de la membrana. Y por otro lado tenemos la ósmosis, ¿no? La ósmosis es diferente a a la difusión en el sentido en que la ósmosis es el movimiento de agua, ¿ok? Entonces es lo contrario. La difusión es moléculas y la ósmosis es agua, ¿no? Entonces, esta ósmosis va a ser el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde un sitio de pocos solutos hacia donde hay muchos solutos, ¿ok? Entonces, aquí es lo contrario a la difusión. La difusión es de donde hay mucho hacia donde hay poco. Y la ósmosis es de donde hay poco hacia donde hay muchos solutos. O sea, de donde está poco concentrado hacia donde está muy concentrado. Son opuestos. La difusión es lo contrario. Va de donde está muy concentrado hacia donde no hay. Y ósmosis lo contrario. De donde no está concentrado hacia donde sí lo está.
¿va? ¿Por qué? Porque la ósmosis tiene la misión de diluir estas diferencias en las concentraciones. ¿Se acuerdan de lo que les decía al inicio? Que a ambos lados de la membrana en el líquido intracelular y extracelular, la osmolaridad o concentración se mantenía igual gracias al movimiento de agua, es por la ósmosis, ¿vale? ¿Cómo funciona la ósmosis? Y veamos este esquema. De este lado es evidente que tenemos muchas más moléculas. Y el tener muchas moléculas, cada molécula atrae agua, es osmóticamente activa. Entonces, si hay muchas moléculas, pues la fuerza osmótica va a ser mayor, entonces van a jalar mucha más agua. ¿Hasta que ocurra qué cosa? Hasta que la osmolaridad o la concentración, tanto de este lado como de este lado, sea igual. En ese momento se va a detener, ¿ok? Ok. Y eso viene siendo la presión osmótica. La presión osmótica es la fuerza necesaria para oponerse, ay, a la ósmosis. O es la fuerza que genera cierta parte de la membrana para no permitir el paso de más agua, ¿no? Entonces, la ósmosis diluye. La difusión más o menos también diluye. Es que en realidad ambas diluyen, solo que de diferente manera. La ósmosis le da más agua para que se diluya la solución y la difusión simplemente pues iguala las concentraciones o el número de moléculas a ambos lados. Esa es la cosa, ¿va? Entonces, cuando por ejemplo luego uno dice de que se pega el libro a la cabeza y dice, voy a estudiar por ósmosis. Está mal dicho. ¿Por qué? Porque ósmosis es agua. En- Debería de ser de que voy a estudiar por difusión para que se pase el conocimiento así. Bueno, fuera que así funcionara. Pero bueno, vamos a hablar de la tonicidad. Y ya casi acabamos, van dos diapos más. La tonicidad es un concepto bien raro. ¿Por qué? Es la propiedad que se relaciona con el efecto que tiene una solución sobre un volumen celular. Me acuerdo que el primer año cuando di esta clase y estaba hablando de la tonicidad, yo no le había puesto concepto, no le puse concepto. Dije, pues tonicidad, o sea, porque todos hablamos de que el tono o que es la tonicidad, hipertónico, hipotónico y demás. Y dices, sí, sí sé que es la tonicidad. Hasta que te dicen, explícalo. Dices, ay, y eso me pasó el primer año. Pero bueno, por eso ya les pongo el concepto. Pero básicamente la tonicidad es la capacidad que va a tener una solución con cierta concentración de solutos para modificar el agua dentro de otra célula. Entonces, es imaginarse un vaso con agua y tiene mucha sal. Y si ustedes le meten una célula, el que el vaso de agua tenga mucha sal le va a dar la capacidad de afectar el volumen de agua celular a la célula, ¿no? Entonces, ya sea que le meta más agua o le saque más agua, ¿no? No sé si ustedes llegaron a realizar la práctica de bioquímica en su año pasado, creo que ya no la hacen, en la que era picarse el dedo, sacarse unas gotitas de sangre, a una le echaban solución hipotónica, a otra isotónica y a la otra hipotónica y era ver en el microscopio qué pasaba con los eritrocitos de cada muestra. ¿Por qué? Porque la solución hipertónica estamos hablando de que es aquella solución que va a tener una mayor concentración o va a ser va a tener una osmolaridad mayor a la de las células, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es el ejemplo de hace rato, echarle mucha sal a una solución y meter un eritrocito. La solución con sal va a ser mayormente osmolar que el eritrocito. Y entonces, por leyes de ósmosis, cuando nos enfrentamos con que hay un sitio con mayor concentración que el otro, ¿qué le va a pasar? Va a actuar difusión u ósmosis. Ósmosis. ¿Por qué la difusión no? Porque yo les dije, la membrana plasmática es impermeable a los iones.
Entonces, ¿qué es lo único que sí puede atravesar? Pues el agua. Entonces, por eso, en una solución hipertónica, el agua va a salir de la célula, va a irse hacia la solución. ¿Por qué? Porque la ósmosis va a querer diluir la gran concentración de solutos que hay en la solución. Si nos vamos al otro extremo, que es una solución hipotónica, imaginemos que es agua destilada, que no tiene nada, o sea, no tiene ni un solo mineral, ni ion, ni nada, y le metemos el eritrocito. Este eritrocito va a tener una mayor osmolaridad dentro de él. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a jalar agua por ósmosis, ¿no? Entonces, el eritrocito se va a hinchar, se va a llenar de agua, incluso puede explotar. Por otro lado, en la hipertónica, pues se va a secar, se les jala el agua afuera y se seca, ¿no? Y en la solución isotónica, aquí hablamos de que hay una igualdad en las concentraciones a ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No es que no haya ósmosis, sino que la misma cantidad que entra es la misma que sale. Entonces van iguales y no hay cambios en las concentraciones. Ni tampoco se le hace nada o le pasa nada a la célula, ¿vale? Y eso es la tonicidad, es la capacidad de una solución de afectar el volumen de agua en otra célula. Ay, este año sí lo expliqué bien. Y bueno, ahora vamos a hablar ahora sí del transporte como tal de membrana, porque los otros son movimientos que ocurren a través de la membrana. Ahora vamos a hablar del transporte de cosas a través de esta membrana. Porque aparte de la difusión y osmosis, vamos a poder mover moléculas como lo son las proteínas, los iones, gracias a las proteínas, ¿no? Pero todo este transporte debe de seguir ciertas reglas o ciertas características. Entre ellas tenemos a lo que es la saturación, la estereoespecificidad y la competición. Mm, Bueno, la saturación, el banco me estaba llamando. La saturación de un transportador o de una molécula básicamente nos está hablando que todas las proteínas transportadoras van a tener un número limitado de moléculas que pueden, ay, lo escribí mal, de moléculas que pueden transportar. Oigan, no les avisé al inicio de la clase, yo tengo una letra muy fea. Si no llegan a entender algo, digan, por ejemplo, esto de aquí arriba no está escrito con mi letra. Es una persona que me ayuda con los lienzos porque no, mi letra está terrible. Pero bueno, la saturación entonces es esto. Un transportador o una proteína transportadora va a poder mover cierta cantidad de moléculas. Cuando nosotros sobrepasamos la capacidad del transportador, se va a saturar. Eso es lo que pasa con los transportadores de glucosa en el riñón. Cuando tenemos una hiperglucemia mantenida, el transportador de glucosa en el riñón se satura y por eso empezamos a tirar glucosa por la orina, porque se va a saturar, ¿va? Y eso es la glucosuria. Y entonces la glucosa en la orina jala más agua y hace que orine más una persona que tiene diabetes. Y ahí se cumple una de las 4 P's de la diabetes, poliuria. Pequeño dato cultural. Eh, ay, pero bueno, eso no es relevante. ¿En qué me quedé? Ah, sí, la saturación. Entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos pocos solutos, la velocidad de transporte de las moléculas va a ser mayor, va a ser una gran velocidad. Pero por el contrario, si tenemos pocos solutos, perdón, al revés, si tenemos muchos solutos, la velocidad va a ser menor, ¿ok? Y se cumple con esta gráfica del constanzo que tenemos de este lado. Tenemos por un lado concentración y por otro lado velocidad de transporte. La difusión simple siempre es lineal. Es directamente proporcional a la concentración. Mientras mayor gradiente de concentración haya, mayor va a ser la velocidad de difusión. Ya lo vimos. Pero
En este caso de las proteínas transportadoras no ocurre esto. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vayamos alcanzando, vayamos aumentando la concentración, va a llegar un punto en el que se va a estabilizar y se va a saturar y ya no va a haber un aumento en la velocidad del transporte. ¿Ok? La TM es la concentración a la que se llega a la mitad de la velocidad máxima. Sí, sí, eso es la TM, cinética enzimática. Por otro lado, tenemos la estereoespecificidad. Esta es, o sea, lo que es estereoespecificidad y competición son conceptos excluyentes o que se oponen, porque esto de especificidad nos habla de que hay sitios de unión específicos para cada molécula. Entonces, por ejemplo, el transportador de glucosa no va a transportar lo que viene siendo, no sé, sodio, ¿no? O manosa o cosas así, ¿no? Por otro lado, la competición nos habla de que un transportador puede llegar a reconocer dos diferentes tipos de moléculas. Por eso les digo que son contrarios, porque la especificidad nos dice que un transportador solo reconoce a uno y la competición nos dice que puede reconocerse a dos tipos, ¿no? Y así pasa, o sea, hay transportadores que son muy específicos y hay otros que no tanto. Lo que pasa con la competición es que además de poder reconocer a varios tipos de moléculas, va a hacer que éstas compitan entre sí. O sea, les va a decir de que, pues sí, las reconozco a las dos, pero a ver, ¿cuál de las dos es más, más afín a mí? Es como, no sé, a una persona le gustan dos personas y dice, ay, a ver, ¿cuál de las dos me gusta más? Y con la que más me gusta es con la que me voy a quedar, no hagan eso. Pero bueno, cuando pasa, es eso es la competición. La persona que más le gusta al transportador o a la persona es con la que se va a quedar y es la que va a transportar. Lo mismo con los transportadores. Va a haber moléculas que tienen mayor afinidad por cierto transportador y entonces, aunque dos puedan unirse al mismo sitio de unión, la que es más afín se va a unir. Se va a unir primero o se va a unir más y se va a transportar más. ¿Ok? Y, y ya, vamos a terminar. Y entonces los tipos de transporte se van a dividir en dos, lo que es un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo básicamente se va a dividir en dos, en lo que es difusión simple y difusión facilitada. ¿Qué es lo que va a diferenciar al transporte pasivo del activo? Que el pasivo no ocupa ATP, o sea, no ocupa energía. ¿Vale? Entonces, no hay nada de energía, simplemente todo va a ocurrir gracias por el gradiente de concentración. Si no hay gradiente de concentración, no hay transporte pasivo, así de sencillo. Y por un lado tenemos a la difusión simple, que esta es la que acabamos de ver, que simplemente era gracias a las diferencias de concentraciones se movían las moléculas, entonces no hay necesidad de utilizar proteínas transportadoras, mientras que la difusión facilitada sí ocupa proteínas. ¿Va? Entonces estas proteínas van a formar canales que van a permitir el movimiento de las moléculas, ¿no? Eso es la difusión facilitada. Y ya, no hay gran ciencia con el transporte pasivo. Con el transporte activo, aquí sí se utiliza ATP y sí se utilizan proteínas también, ¿ok? Y a su vez a este lo vamos a dividir en transporte activo primario y a transporte activo secundario. En el transporte activo primario, el ATP se va a acoplar directamente a la proteína. Y ojo, el ATP sí es energía, pero no es como una pila que se la vas a poner al transportador y ya se va a poder mover. No, aquí lo que pasa es que el ATP llega y la hidrólisis del ATP es lo que va a liberar la energía. ¿Ok? O sea, la ruptura de las moléculas de ATP. Y otra de las características esenciales del transporte activo es que va en
contra de gradiente de concentración. ¿Ok? El ejemplo más claro que siempre vamos a tener es la sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? No le hagan caso a esto. La sodio-potasio ATPasa es un tipo de transporte activo en el que se va a mover sodio al líquido extracelular y potasio al líquido intracelular. ¿Por qué se necesita ATP en este caso? Porque se está moviendo en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué quedamos? Que el sodio, que el sodio es abundante afuera y el potasio adentro. ¿Y qué es lo que está haciendo esta bomba? Está moviendo el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Está moviendo en contra de gradiente y por eso necesita energía. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a dar la energía o qué es lo que hace este ATP? Va a generar cambios en en las afinidades de la molécula a un lado y al otro lado de la membrana. Entonces, le va a dar la capacidad de decir, ay, me uno o permito la unión del sodio y del potasio y me muevo, ¿no? Como, o sea, no tanto así, pero para ser más esquemáticos, es lo que le da la capacidad a la molécula de la proteína del sodio potasio TPasa de agarrar algo de este lado y el otro de este lado y girar, ¿no? O sea, no como tal, pero algo así. ¿Por qué me empeñé me empeñé en ser esquemático con eso? Para que sea más sencillo entender el activo secundario. El transporte activo secundario sí ocupa ATP, por supuesto, por eso recibe el nombre de activo, pero el ATP no se acopla directamente. ¿Ok? El ATP no se va a unir a la proteína que va a llevar este transporte activo secundario. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a depender o va a utilizar el movimiento que se genera de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, para que ocurra el transporte activo secundario, primero debe de existir una sodio-potasio ATPasa que mueva las cosas, que mueva el sodio al potasio, ¿no? Posterior a este movimiento, gracias a que ¿cómo se llama? La sodio potasio de Peasa genera este movimiento del sodio hacia el exterior. ¿Qué es lo que está haciendo? Está vaciando el sodio. Entonces está generando un gran gradiente de concentración entre el exterior lleno de sodio y el interior con nada de sodio. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Otro transportador diferente va a ocupar este gradiente de concentración generado por la sodio potasio de Peasa y va a decir, ah, gracias a este gradiente voy a poder mover sodio y otra cosa, por ejemplo, glucosa, pero pueden ser aminoácidos, pueden ser otro mismo ion, cloro, X cosa, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, oye, pero entonces esto vendría siendo la difusión facilitada, sí y no, porque si no hay un movimiento previo del ácido potasio TPasa, esto no ocurre. Se necesita primero que ocurra el ácido potasio TPasa y después este movimiento, ¿vale? Y bueno, este es otro ejemplo igual. Cambio de sodio por, bueno, primero movimiento del ácido potasio TPasa, lo que favorece que entre sodio y salga el calcio, ¿no? Y así hay mil ejemplos, ¿no? Y, y pues ya, con esto terminamos la clase del día de hoy y esta primera clase. Si se dieron cuenta fue relativamente larga, una porque fueron dos temas en uno y la otra por la intro del inicio, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado como bien claro el tema. Ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar, ya sea por la página de Insta, pequeña promoción, o por el número que les dejé en en el cartel, en el flyer. Y pues ya, cualquier duda me dicen y si no, espero que nos veamos el día de mañana con biofísica de membrana, de las clases más importantes de la fisiología. Entonces, si no